El tema de hoy es bien interesante porque estamos trabajando y vamos a trabajar hoy un tema sobre restauración. Pero no vamos a enfocar restauración en el área solamente espiritual o de restaurarnos nosotros mismos o la restauración que Dios hace en nuestro espíritu, no. Hoy vamos a intentar trabajar restauración, especialmente cuando hemos fallado, cuando hemos cometido errores, cuando le hemos fallado a una persona, cuando de repente fallamos a un amigo, cuando de repente cometemos errores con nuestra pareja o con nuestros padres o con nuestros hijos o con un hermano de la iglesia. Esto es restaurar amistades, esto es restaurar pareja, esto es restaurar la relación con los hijos. En esa área de restaurarnos los unos a los otros es lo que vamos a enfocarnos en esta mañana. Y vamos a tocar 3 puntos que son fundamentales en el momento de querer restaurar nuestra amistad, nuestra relación, en el momento en que usted y yo decimos, yo quiero restaurar, realmente quiero restaurar mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijos, que en algún momento estuvo muy bien, pero ahora no lo está. En algún momento tuve una excelente relación con la iglesia, pero ahora no está. Que tuve una excelente relación con un líder, con un amigo, pero ahora no está esa excelente relación y que como que se ha quebrado esa relación. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tipo de restauración, especialmente de manera horizontal con aquellos que están a nuestro lado y que de repente hemos cometido errores. Y tan importante es lograr no solamente restaurar, sino ayudar a otros a que se restauren. La restauración es fundamental en la vida de cualquier cristiano porque es allí donde realmente se experimenta el proceso y el carácter de Cristo en nosotros, donde evidenciamos cuando alguien tiene la capacidad de restaurar o ayudar a restaurar a alguien o restaurarse a través del Espíritu Santo, evidencia de que Cristo ha crecido en su vida. Cuando no tenemos la capacidad de ser restaurados o de que el Espíritu Santo nos restaure, no es porque Él no quiera, no es porque Dios no quiera, es porque Cristo no ha crecido lo suficiente en nosotros y porque no se lo hemos permitido hacer. Así que este tema yo sé que va a bendecir muchísimo sus vidas. Por favor, cuéntenos desde dónde nos están escuchando y si ya se está escuchando correctamente, porque al inicio nos decían que estaba como un poquito bajito el volumen del micrófono, pero por favor confírmenos que se está escuchando bien. Pero este tema va a bendecir muchísimo, muchísimo. Aprovecho de bendecir y saludar a todos los que nos están acompañando en esta mañana en diferentes partes de Colombia, en Barranquilla, muchísimos saludos, aquí mismo en Bogotá, en diferentes sectores, los bendigo muchísimo, igualmente allí se me fue, en Uruguay, mi hermana Silvana de León, muchas bendiciones en Uruguay, gracias por estar allí conectadita, no sé si sea el mismo horario o si sea un horario diferente más tarde, pero sin embargo, mira que ahí está siempre conectadita. Gracias por estar ahí pendiente. Igualmente para en Venezuela, Rafael Antonio, ha comenzado el acto. Bendiciones, mis pastores, excelente mañana. Muchas bendiciones para ti también, Rafael. Esperamos que estés muy bien con toda la familia, con los hijitos, con todos allí. Muchas, pero muchas bendiciones desde Táchira, Venezuela. Desde Táchira, muchas bendiciones y bueno, donde quiera que nos estén escuchando, un abrazo bien, pero bien grande. Recuerde compartir esta transmisión inmediatamente para que otras personas puedan también ser bendecidas a través de estos temas y bueno, comencemos. Sí, claro que sí. Cuando empezamos a tener, lógicamente, a compartir con personas, no falta que cometamos errores. Jesús dijo que hay que perdonar 70 veces 7. Y lógicamente no es fácil porque siempre que estemos conviviendo, siempre que tengamos convivencia con alguien, es muy usual que fallemos, es muy usual que cometamos fallas, que cometamos errores. Y el problema es que muchos hogares, en muchas familias se empiezan a llenar de muchísimos motivos y no buscan la manera de restaurar rápidamente esas fallas. Jesús habló mucho sobre los errores con el prójimo, tanto es, digo, antes de que traigan una ofrenda, dejen aquí la ofrenda, pero regresen y reconcilien, regresen y restauren esa relación. El amor hacia el prójimo, Jesús, es tan fuerte la Biblia en esto que dice la Biblia, hacer la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. De repente solamente la gente dice, sin santidad nadie verá a Dios, pero es que el verso completo no dice sin santidad nadie verá a Dios. El verso completo dice, hacer la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Perdonaos vuestras ofensas unos con otros. Frecuentemente la Biblia lo dice. Y lógicamente significa que desde que estemos con personas a nuestro alrededor, es muy fácil ofender o que nos ofendan. Es muy fácil cometer empezar a lastimar
las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Y de repente muchas relaciones llevan muchos años viviendo de esa manera y no han sido restauradas. Dices tú, ofender o ser ofendido o sentirse ofendido, cualquiera es válida y es muy normal, resulta cotidiano realmente que podamos pasar por este tipo de experiencias y a veces lo hacemos de manera tan inconsciente que no nos damos cuenta de la manera en cómo estamos afectando, bien sea positivo o negativamente, a las personas que están a nuestro alrededor. Creo que de alguna manera u otra, cuando ya llegamos a Cristo, empezamos a ser conscientes del cómo estamos manejando nuestras relaciones sociales con nuestros primeros círculos, que el primer círculo y el que más sano debería estar debería ser el círculo familiar, ¿sí? El hogar primero, la familia luego, luego de ello las relaciones más cercanas que vendrían a ser como las amistades o hermanos en la iglesia y luego el trabajo. Pero algunos tienen, es a la inversa, ¿no? Tienen mejores relaciones en el trabajo, luego medio en la iglesia y luego por último, así, pero de manera definitiva, total, malísima, la relación en la familia y mucho más o peor la relación en pareja o en el hogar. Tenemos invertidos los papeles y debería ser diferente. Es más, con todo el mundo deberíamos intentar llevarnos de la mejor manera posible. Y bien, es cierto, no es que con todo el mundo nos la llevemos, mejor dicho, que con todo el mundo caigamos bien, porque si hablamos con palabras claras, caemos muchas veces no tan bien a ciertas personas y ciertas personalidades. Parece que no encajamos, como que no hacemos una buena sinergia, pero igualmente bajo cualquier circunstancia la Biblia es clara de que intentemos llevar nuestras relaciones de la manera más sana posible, que evitemos, y es más, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y está diciendo, ama a la persona que no está tan cerca de ti, ámala como si fueras a ti mismo. Entonces nos está intentando aclarar la Biblia de diferentes maneras, con diferentes escenarios, la necesidad de llevarnos bien unos con otros. Cuando llegó el Espíritu Santo era porque estaban juntos y en armonía. No dice que estaban juntos agarrados o que estaban juntos, pero cada quien tenía su propio sentir. Dice que todos tenían un mismo sentir. Y yo mismo que el mismo sentir era, démosle la prioridad al Espíritu Santo, que Él venga y cambie en nosotros lo que tenga que cambiar. No es porque todos fuesen perfectos, ni porque todos, mejor dicho, estuvieran... ¿cómo decirlo? Como que se aceptaran al 100% una cantidad de cosas, sino que las prioridades, la manera de verse, no eran verse a través de su humanidad, sino a través de lo que el Espíritu Santo les iba a empezar a mostrar. Es fundamental entender de que nosotros no podemos permitir nunca que una relación especialmente este tipo de relaciones que son importantes para nosotros, empiece a tener fallas y empiece a fracturarse. Y hay muchas relaciones que están fracturadas hoy. Y de repente muchos están conviviendo con su pareja, pero se sienten fracturados, o están conviviendo con sus hijos, pero la relación no está muy bien, o con algún hermano de la iglesia, o con algún amigo. Y la relación entre los demás debe ser una prioridad para nosotros. Nuestra relación con los demás debemos buscar que esté bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando en este mundo? Es que nos ofendemos frecuentemente. Nos ofendemos, nos sentimos ofendidos. Y eso hace parte de la humanidad y no hay ningún problema con eso. Pero ¿qué sucede en el momento en que ofendemos a alguien y no buscamos la restauración de esa relación? No nos interesa restaurar esa relación y solamente decimos, como muchos dicen, bueno, discúlpeme. Y aquí no es una cuestión de disculpa. Y hay gente que todavía no ha podido sentir una sanidad completa en la relación porque el esposo, la esposa o los hijos o el hermano, el amigo, el padre solamente le está diciendo discúlpeme. Primero no hay un reconocimiento. Entonces vamos a hablar de 3 áreas fundamentales para que una relación sea restaurada. Y esté muy pendiente porque nos va a ayudar muchísimo, porque si usted quiere que una relación esté restaurada, hay muchas parejas que conviven todo el tiempo. Pelean, se vuelven a estar en paz, pelean, se vuelven a estar en paz, están un ratico peleando, un ratico están tranquilos, un ratico se aman hasta el infinito y más allá, y al otro ratico se quieren mandar para donde cada uno, para donde su suegra, y ese es un problema ahí. Y eso no hay una restauración completa. Y tiene que haber una restauración de pareja bien, y tiene que haber una restauración con los hijos y una restauración. Pero ¿cómo se obtiene una restauración verdadera? Y para eso vamos a tocar 3 puntos fundamentales. Y el primero, que es fundamental, es el reconocimiento. Ténganlo presente, por favor. Reconocimiento. Tengo que reconocer.
¿sí? Y no es fácil reconocer, y esto es una de las fallas que a veces tenemos porque nos cuesta reconocer que fallamos, el orgullo que muchos a veces podemos tener y nos cuesta reconocer que cometimos un error, que no debimos decir esa palabra, que no debimos reaccionar de esa forma, sino que empezamos a justificar, porque la justificación nos está impidiendo a nosotros las excusas, reconocer realmente que cometimos un error y no debimos actuar de esa manera. Importantísimo lograr reconocer. ¿Y qué cosas se va a empezar a reconocer? Uno, que la relación se empezó a fragmentar, ¿no? A veces hay relaciones que se fragmentan, que se empiezan a dañar, a autodestruir de una manera tan sutil que muchos no se dan cuenta. Y al pasar del tiempo ya pierden confianza, ya no hay complicidad, ya no hay amistad, ya no hay el mismo deseo de estar al lado de esa persona, bien llámese pareja, familia, amigos o hermanos. Y ya esas, como que hay unas señales de advertencia, entonces en estas señales hay que decir, hey, oye, hay que empezar a reconocer. Uno, reconocer el estado actual, hay que ser observadores constantes de nuestras dinámicas familiares, hay que ser observadores constantes de la manera como nos estamos relacionando con otras personas, porque solamente allí es donde yo puedo empezar ahora, como la segunda fase del reconocimiento, empezar a reconocer dónde fue que hubo la falla. Porque cuando no soy un observador constante de cómo están mis dinámicas familiares, cuando no me siento un momentico en la vida a evaluar cómo está yendo todas estas relaciones, voy a pasar por la vida de ellos y puede que los esté afectando de una manera tan sutil que yo no me esté dando cuenta. Y quizá muchos de ellos quisieran hablar cosas con nosotros, pero no lo pueden hacer porque nosotros no somos observadores de las conductas tanto propias como de otros. Entonces, es importante lograr reconocer cómo está el estado actual de mi relación con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con mi hogar, con diferentes personas las que hacen parte de mis núcleos o de mis círculos cercanos. Y aquí lo primero fundamental es ser un observador. A través de la observación llegas al reconocimiento. Puedes reconocer cómo está el estado actual y luego empezar a reconocer en qué áreas empezaste a fallar. Nadie va a reconocer algo que falló si no ha sido un observador de la relación. Entonces hay que reconocer cuál es mi nivel de responsabilidad. ¿Qué tanta responsabilidad tengo yo? Hay que quitar un término de nuestras vidas y es, tengo la culpa, ¿sí? Yo soy el culpable, a empezar a decir, esta es mi responsabilidad. Somos responsables de las cosas que pasan. Y el problema es que a muchas personas les cuesta reconocer. Les hago una pregunta a los que me están viendo. ¿A ustedes les cuesta reconocer o no les cuesta reconocer? Siendo muy sinceros, ¿les cuesta reconocer o no les cuesta reconocer? Porque el reconocimiento es fundamental, es tener la capacidad de autoevaluarse y decir, yo no debía decir esas palabras, yo no debí. Entonces, el problema es que empezamos a justificar, es que tú me obligaste a actuar de esa manera, es que fue la presión, fue el estrés que tenía, fue lo que pasó, es que tú me presionaste y por eso reaccioné. No. Somos cada uno responsable de nuestras reacciones y de nuestras acciones. Y una de las cosas que es fundamental es que no se puede justificar nunca un mal comportamiento. Tal vez se puede explicar, pero no se puede justificar. O sea, se puede explicar que te presionaron tanto, que te dijeron tanto, que te insultaron tanto, que lo que te dijeron fue tan terrible que te tocó reaccionar bueno, está bien, se explica. Eso fue lo que te obligó a reaccionar. Entonces, no, porque somos autorresponsables. Significa que nosotros no debimos responder de esa forma, que no podemos decir es que así soy yo, y si no le gustó de malas, ¿sí? Y entonces usted me busca y me encuentra, porque yo por las buenas soy bueno, pero por las malas, entonces, y si sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Entonces, no es así. Ahora, ¿a usted le cuesta reconocer o no le cuesta reconocer? Quiero que escriba si le cuesta reconocer una. Dice, ¿qué pasa cuando uno reconoce, pero la otra persona no lo acepta? Sí, es que aquí no es el problema de que los dos reconozcamos. Aquí tengo una responsabilidad, que yo reconozca lo que es mi problema, lo que es mi reacción, lo que a mí me pasó, lo que a mí me está sucediendo. O sea, a veces uno quiere que las personas reconozcan cosas que ellos no se están viendo o no tienen la capacidad. Y lógicamente, esto es un aprendizaje y a muchos les cuesta reconocer. Lo importante dentro de la conciencia personal es que yo tuve la capacidad de reconocer mi error, de reconocer mi falla. Si la otra persona no lo quiere aceptar, espectacular, pero yo lo reconozco y lo debo reconocer de que realmente yo cometí una falla, yo cometí un error y que soy responsable. No le echemos la culpa, no es que tú me obligaste, es que tú hiciste, me presionaste y por eso actué de esa manera. No, qué pena, somos responsables cada uno de nuestras propias reacciones.
¿no? Invítale a la otra persona que vea la transmisión y ahí de repente le va a ayudar. No, y es que es importante porque definitivamente no es fácil que uno logre reconocer sus propios errores. Habría que evaluar también, hay muchos casos donde la persona sí lo sabe que lo hizo, pero tiene un grado de orgullo, de ego, que no le permite aceptarlo, pero como que muy internamente, como que de manera muy intrínseca, sabe y reconoce internamente, aunque no lo hable y no lo diga, internamente sabe que tuvo fallas o manifiesta que tuvo las fallas de diferentes maneras. Lo que pasa es que cada uno tenemos un lenguaje de comunicación totalmente diferente. Entonces, algunas personas se resienten, se aíslan y hay una cantidad de factores que nos indicarían que la otra persona está en un grado de reconocimiento. Ahora, una cosa es reconocer y otra muy diferente también es el tema de la percepción. Hay gente que dice, yo fallé, tú fallaste, y la otra persona dice, no, pues yo no he fallado, tú eres el que fallaste o tú eres la que fallaste. También hablamos de un tema de perspectiva. Yo coloco un ejemplo y es que, por ejemplo, yo tengo mis lentes color rosado y él tiene lentes color azul. Él ve la vida color azul a través de los lentes o las gafas de color azul. Yo veo la vida a través de los lentes rosa, entonces yo veo la vida rosa. ¿Quién de los dos está fallando? ¿Quién de los dos está mal? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque si él dice la vida es azul y yo digo que la vida es azul y punto, tú estás equivocada porque la vida es azul. Yo puedo decir la vida es rosada porque yo la veo rosada y punto, y tú estás mal. No significa que ninguno de los dos esté equivocado, significa que cada uno ve la vida de manera totalmente diferente. Pero si yo me quito un momentico mis lentes rosados y se los paso a él y él me pasa sus lentes azules, ahora yo voy a entender que la vida es cierto. Es rosa, pero también es azul. Sí, totalmente. Y ahora él va a entender que la vida no solo es azul, sino también es rosa. Entonces, vale la pena también un momentico sentarnos desde la perspectiva de la otra persona, la empatía y lograr observar y darnos cuenta que la vida no es 100% como nosotros lo decimos, sino que hay unas perspectivas muy válidas, porque muchas veces tenemos en nuestra vida una visión de túnel, que solamente vemos lo que queremos ver, pero deberíamos tener una visión periférica, una visión ampliada, que logremos ver todas las perspectivas posibles y así comprender, porque muchas personas nos hirieron. Lo reformulo. Nos sentimos heridos por muchas personas cuando en realidad ellos en ningún momento nos quisieron ofender, pero nosotros lo recibimos como una ofensa. Entonces, allí dentro del grado del reconocimiento vale muchísimo, muchísimo el entender la perspectiva, cómo la otra vida, eso se le llama cosmovisión, cómo la otra persona ve la vida. Quizá para esa persona en su pasado hizo y deshizo una cantidad de cosas y el haber echado una mala mirada no es una ofensa, sino que fue criada así. Él mira feo. Él mira feo, ella mira feo, ella hace muecas, hace caras, hace gestos, mira para el techo, hace muecas. Y el otro lo recibió como la peor ofensa y en realidad no, se lo tomó demasiado personal y la verdad no era así. Entonces vale la pena tener una visión ampliada de la situación. Especialmente para aquellos que son muy delicados y por cualquier cosa se ofenden. Lógicamente hay que tener un poquito más de empatía porque no es siempre en contra de la persona. Pero aquí hay un asunto que es importante y es que a veces nosotros no tenemos la capacidad de reconocer porque no nos estamos autoevaluando constantemente. Y tenemos que autoevaluarnos, revisarnos y decir, mira, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? Es que no somos perfectos. Entonces, como esposo, como hijo, como padre, como amigo, como pastor, como líder, ¿en qué estoy fallando? Y como dice, Señor, hazme entender, y decía el Salmo 119, una parte maravillosa, dice, quiero que reconoce en mí lo que está mal, y también dice la Biblia, mírame y examíname y reconoce, y mírame que hay en mí mis faltas, mis errores. Entonces, hay muchas situaciones que aún nos falta reconocer, pero también hay muchas cosas que tenemos que reconocer, que somos responsables de lo que está pasando, de que la vida que tenemos es nuestra responsabilidad y que no es otra cosa, y que tenemos que tener ese proceso de restauración, y para restaurar tenemos que reconocer. No podemos restauración sin reconocimiento. O sea, yo no puedo llegar donde yo quiero restaurar con mi relación con mi esposa, pues reconozcan que ha fallado. Yo quiero restaurar mi relación con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, con mis padres, con el que sea. Tengo que primero pasar por un proceso y el primer paso se llama reconocimiento y le cuesta. Esta semana vimos hace unos días
vimos el proceso de restauración que tenía una, creo que era, ella es política, senadora, no sé qué, que es guerrillera, y buscó con una señora, no recuerdo la nota exacta, pero si usted de pronto me lo recuerda mejor, y está en una reunión donde había una señora que era víctima de la guerrilla. Se levanta la señora política que antes era guerrillera y le dijo, yo sé que usted me ha perdonado, venga para acá y abráceme, vamos a abrazar. Y ella dijo, y la señora dijo, no, todavía no estoy lista para hacerlo. Dijo, no. Y ella decía, pero es que no reconocen, ¿por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué faltaron en lo que faltaron? Y esta señora necesitaba ese reconocimiento, necesitaba realmente sentir de que la persona se equivocó y que cometió un error y ese reconocimiento es tan válido. Y eso se necesita, de que el hombre que fue infiel o la mujer que fue infiel se parece, yo fui infiel y no debí hacerlo, y no fue porque el hogar estuvo mal o porque tú me obligaste, por una cantidad de cosas que sucede. ¿Sí? Es el reconocimiento que se requiere y se necesita para hacer una restauración. Y la gente que ha sido golpeada, maltratada y herida necesita entender, necesita saber ese reconocimiento. Sí, es que el lograr reconocer es liberador, tanto para uno como para la otra persona. Realmente esto es algo de doble vía, porque si yo fallé, yo Alexandra fallé y debo reconocerlo, no solamente lo libera a él como mi esposo, sino me libera también a mí, porque es la capacidad de que la otra persona diga, ahí es donde empieza el proceso realmente de la confianza y se empieza a restaurar, porque es cuando una persona dice, oye, por ejemplo, mi esposo, si yo fallo, mi esposo va a decir, y yo estoy reconociendo, él va a decir, puedo tener la capacidad de volver a confiar en ella porque está reconociendo su falla y sabe dónde no debe volver a cometer el error. Porque cuando no hay el reconocimiento, muy desafortunadamente, uno no va a poder confiar de la misma manera porque si en su percepción siente que no falló, ¿qué le va a evitar volver a hacerlo? Entonces, el reconocimiento es el inicio también de una buena confianza y empezar a restaurar. Años en construir la confianza, segundos en destruirla, porque la confianza no es que sea frágil, sencillamente requiere de trabajo diario y constante. La conciencia, que es lo mismo de hablar del reconocimiento, es tener un grado de conciencia de mi estado actual, de cómo yo fallé o del cómo sucedieron las cosas. Mira qué tan importante es el reconocimiento, porque colocó el mismo ejemplo cuando Dios se dirige a Adán. Cuando Dios habla con Adán, le dice, ¿dónde estás? Y le pregunta en Génesis 3, versículo 9, si no estoy mal, le dice, ¿dónde estás? ¿Dios no sabía acaso dónde estaba? Claro que sabía. ¿Acaso Dios no conocía en qué estado estaba él? Claro que lo sabía. Pero para Dios era importante que el hombre reconociera su falla y a través de lo que dijera, reconociera su estado actual. Yo creo que si el hombre hubiese salido como si nada, lo dice, no, bien, pues por ahí, como que vamos a esconder la falta que hicimos en contra de Dios y lo desobedecimos. Y hubiese dicho, no, bien, pues por ahí estaba dando una vuelta, lo que pasa es que me cogió el sueño. Dios, yo creo que desde el cielo hubiese dicho, uy, qué embarrada. O sea, no reconoce su estado actual, pero inmediatamente el hombre dice, fallamos y cometimos un error, te desobedecimos, por cuanto tuvimos miedo, nos escondimos. Entonces le está diciendo dónde está, cómo está y qué sentimientos tiene. Empieza un proceso, digamos que un proceso de restauración, y aunque no va a ser de la misma manera el estado actual original, perdón, el estado original, de una manera u otra, el grado del reconocimiento ayuda. Muchas oportunidades, vimos muchísimos ejemplos donde Jesús hablaba y les preguntaba cuál era su estado actual. ¿Qué hiciste? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y cómo te sientes con aquello? Y todas esas experiencias de la conciencia ayudaban muchísimo. Pedro no pudo haber sido restaurado si no hubiese reconocido que le hubiese fallado al Señor. Él reconoció que le falló y él dijo, sí, no, qué pena, maestro, yo la embarré. ¿Me amas? Claro que te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Tú lo sabes todo, Señor, sabes, claro que te amo. Y porque era importante que reconociera su fallo. Totalmente, y el reconocimiento. Hay gente que está en una guerra de poderes y lógicamente le cuesta un poquito el reconocimiento. Y tenemos que reconocer, y el reconocimiento nos hace libres. Es la confesión, es levantarse y decir, yo cometí ese error. Es el deseo de decir, si Caín hubiera reconocido cuando el Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y lo dije así, la situación hubiera sido totalmente diferente. Porque fallamos, todos podemos fallar, todos cometemos errores, pero tener la capacidad, cuando yo deseo restaurar algo, es el reconocimiento. Es el paso número 1. Paso número 2. Este paso número 2 es fundamental, muchos lo viven de manera simple, pero es un paso clave, se llama perdonar o pedir perdón.
Esto es vital. Yo quiero restaurar, entonces hay reconocimiento y lo segundo hay perdón. Y el perdón implica que si yo fallé, si yo cometí un error, tengo que pedir perdón, no pedir disculpas. Pedir disculpas a la gente que uno pasa en la calle y de repente lo empuja, discúlpeme señorita, sí. pero una cosa es realmente pedir perdón. Es el reconocimiento, pero también es el deseo de restaurar. Y el perdón implica un poco más allá, porque es decir, sí, yo cometí un error, pero estoy con la disposición de poder restaurar esto y necesito estar en paz y quiero que estemos en paz. Entonces vengo a pedir perdón. Quiero que tú estés en paz, necesito que tú estés en paz y vengo a pedir perdón. Padre, perdóname como yo también perdono. Ese momento de paz y se necesita perdonar y se necesita pedir perdón. Un perdón genuino, un perdón de corazón, un perdón de verdad, no un perdón de palabras, porque mucha gente lo que hace es sí, perdón, perdón, perdón y se acostumbraron. Hay dos tipos de personas aquí. Unos que dicen, le dicen, al único que hay que pedirle perdón es a Dios. Yo conozco a la gente, yo pido disculpas, pero no perdón. Ahí es lógicamente es incorrecto, porque a la gente hay que pedirle perdón también. Y lo segundo es la gente que usa el perdón a toda, perdón, 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 y cree que por decir perdón ya hubo una restauración. Y lógicamente no es así. Sí, es un proceso y ese proceso hay que llevarlo bien claro. Y aquí es donde entra la diferencia cuando pasamos a la segunda fase de la restauración. O sea, el reconocer, digamos que es un punto ya, es la primera fase para la restauración, pero llegamos a la segunda fase de la restauración a través del perdón. Y aquí es donde se ve la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Porque remordimiento es la persona que sabe que cometió una falta, que tiene la conciencia de la falta que hizo, pero no hace nada para que eso cambie, no se aparta de él ni cambia el rumbo de él. Y la persona que aprende en el arrepentimiento, como por aquí lo decía Diana, cuando en realidad tiene un arrepentimiento genuino, es la persona que reconoció su falta, que tuvo conciencia frente a lo que hizo o a lo que le hicieron o a la situación que sucedió, pero esa conciencia le ayuda para cambiar el rumbo y el destino de la circunstancia, de la situación. Porque el perdonar es quitarle las armas al otro. ¿Sí? Eso es una frase que me gusta. Hay otra sobre el perdón y es perdonar es darte cuenta que la autoridad o el perdonar es darte cuenta que la responsabilidad de tu estado emocional no dependía del otro, sino de ti mismo. O sea, es liberar a un preso y darte cuenta que ese preso eras tú. Es liberar a esa persona y darte cuenta que la persona que necesitaba liberación eras tú. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el perdón es lo que hace realmente la diferencia entre una persona que se arrepiente a una persona que experimenta remordimiento. Hay muchas veces nosotros experimentamos el remordimiento. ¿Por qué? Porque no hacemos un cambio de conducta. Arrepentimiento habla también lo que dice Romanos 12:2 y es cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir. Y es que mi concepción, mi manera de ver esa situación empieza a cambiar y busco la manera de perdonar a la otra persona. Y es muy importante porque cuando yo solamente experimento remordimiento, entonces digo, oye, mi amor, sí, qué pena contigo, la embarré, no, pero mañana vuelvo y cometo la misma falta y vuelvo y cometo la misma falta. Está claro que la relación nunca, pero nunca va a volver a ser la misma, porque yo sobre la herida sigo echando sal. Sigo echando allí y sigo molestando y sigo hurgando la herida. Pero el perdón me ayuda a decir, cometí la falta, pero déjame ayudarte a sanar esa herida. Y el perdón es fundamental. Yo creo que la gente no te cuesta perdonar y te cuesta pedir perdón. Quiero que nos escriban a todos los que están aquí. A ver, comparte, interactúa con nosotros. ¿Te cuesta perdonar o no? Dice Rafael, perdonar sin reconocer el error significa el no poder superar o olvidar. Lo perdono, pero no lo olvido. Y lógicamente tiene que haber un proceso de reconocimiento y un proceso de perdón. Y eso me va a llevar a un verdadero arrepentimiento, no volver a cometer la falla. Entonces, lógicamente se necesita reconocer que fallé y pedir un perdón genuino, un perdón verdadero, un perdón de verdad, no un perdón por faltar. Y creo que las familias, los hogares, las parejas, la relación con los hijos, se necesita un perdón. El papá tiene que reconocer sus errores, llegar donde sus hijos y decirle, hijos, yo no soy perfecto y cometí un error y pido perdón. Y hay muchos padres orgullosos que nunca piden perdón. Y si un padre hoy entiende que debe pedir perdón, la relación con sus hijos se va a restaurar. Si de repente un hijo sabe y reconoce que debe pedir perdón y busca esa restauración, lógicamente se requiere. Yo no entiendo que hay gente que puede durar años, semanas
mal con una persona, por no pedir perdón, por no reconocer. Y no es correcto, realmente no es correcto. El Espíritu Santo que está en nosotros nos tiene que tocar todo el tiempo para que nosotros entendamos que no podemos estar mal. Al punto es que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Significa que cada vez que yo paso un tiempo y no pido perdón, no busco restaurarme, entonces voy a darle la oportunidad que el diablo venga y ataque y me contamine. Y por eso hay gente que tiene raíz de amargura y está enfermo porque no ha podido restaurar, porque le ha faltado perdonar o pedir perdón. Y esto es fundamental y de eso hemos hablado muchísimo y creo que usted tiene toda una lista y eso vamos a tocar un tema solamente el perdón, porque perdonar no es olvidar, perdonar no es un sentimiento, yo no tengo que sentir perdonar, perdonar es una decisión. Es una decisión, uno decide perdonar, uno decide que ya no quiero ser con esta carga estar más. Uno decide esto. Yo siempre cuento que había un castigo para en ciertos países árabes, donde cuando alguien asesinaba a otra persona, ¿sí? Un castigo, el castigo era la muerte, pero la muerte era de esta manera. Le amarraban el muerto, el que había asesinado, se lo amarraban al cuerpo, de tal manera que el asesino no podía soltar el cuerpo del que había. Y lo lanzaban al desierto. Y tenía que caminar y caminar en el desierto con el muerto encima. Por eso dice, ese tiene un muerto encima. Sí. Ese es de ahí sale el dicho. Y tenía que caminar con el muerto encima. ¿Qué es lo que pasaba? De que con ese calor, la temperatura, el muerto se descomponía muy rápidamente y la infección caía sobre la persona que estaba, lógicamente, el asesino. Y se morían, ya estaba muerto este y el otro, y el muerto mataba al que estaba vivo. El muerto matando el vivo, de esa manera, porque cuando usted y yo no pedimos perdón y no buscamos la restauración, estamos cargando un muerto que nos está matando. El curso del conflicto no lo determina la persona que lo inicia, sino quien responde. Y a veces somos tan y nos permanecemos tan heridos por ciertas circunstancias que ya debimos haber superado. ¿Cómo sabemos que ya hemos perdonado? Dice la frase, perdonar no es olvidar. Nadie va a olvidar un abuso sexual, porque nadie va a olvidar que le mataron a un hijo, a un familiar, nadie va a olvidar una infidelidad, nadie va a olvidar una cantidad de cosas que dañan, que afectan muchísimo a quien lo recibe. Nadie va a olvidarlo. O sea, la persona que se levante y diga, ay, ¿verdad que es que a mí de niña me pasó? No, o sea, nadie lo va a olvidar. Pero perdonar, las evidencias de que ya hemos perdonado es porque recordamos, pero ya recordamos sin dolor. Ya no sucede esa famosa frase del resentimiento. Resentir es una palabra compuesta, es volver a sentir, es sentir nuevamente lo que sentí en ese momento. Y muchas veces no hemos perdonado ciertas circunstancias y es que hay varias, y si mira, necesitamos tocar el tema del perdón porque el tema del perdón se experimenta en diferentes áreas. O sea, es el perdón que yo debo expresarle a otra persona o a otras personas que cometieron una falta, que me sentí herido, ofendido y debo perdonarlos. Otro es el perdón que yo debo pedir a las personas que yo herí. También hay un perdón y el perdón que yo debo pedirle a Dios por las faltas que yo he cometido, recibir ese perdón de Dios, y también el perdón que debo experimentar para mí misma. Hay cosas que yo no me perdono y hay personas que no están pensando en su restauración con otras personas, sino consigo mismo. Su relación consigo mismo está tan fragmentada, tan dañada, que no logra reconocer ni tampoco pedirse perdón. No se puede, no se logra pedir perdón ni restaurarse a sí mismo porque dice, yo fallé en esto y yo no me lo perdono y yo cómo pude haber hecho esto, yo cómo me pude haber gastado esos 100,000 pesos que eran para la rienda, y hay gente que dice, no me lo logro perdonar, y cómo puede ser posible en diferentes áreas, y no logran perdonarse la decisión que tomó, la manera como reaccionó con otras personas, una cantidad de cosas, y el perdón realmente es un tema bastante amplio, pero aquí como puntualizando es que yo logro reconocer, pero logro también tener la capacidad de tomar la decisión de perdonar. Si tú reconoces, pero no perdonamos, si tú reconoces y no pides perdón, solamente experimenta remordimiento, pero nunca arrepentimiento. Perdonar no es olvidar. Perdonar en realidad es tener la capacidad de querer liberar a la otra persona, soltar ese muerto, sacar eso que tanto nos está haciendo daño
y que nos impide realmente crecer. Aquí quiero saludar de manera muy especial, aquí lo colocaste, aquí de manera muy especial a mi hermana Aida Rueda, muchas, pero muchas bendiciones para ella, también para su esposito, los bendecimos muchísimo en nombre de Jesús, estudiantes de Reims University, graduados ya de Reims University, muy grande este saludo. Bueno, esto es el segundo paso en la restauración y vamos al tercero de una manera muy rápida y para mí es vital esto. Creo que esto es lo que poco se ha hablado y esto le va a ayudar muchísimo para que lo comprendas hoy. Mira, está bien, reconozco mis fallas, está bien, pido perdón, pero la gente no es consciente del tercer paso y esto te va a ayudar muchísimo. Se llama reparación. Reparación. No es solamente reconocer, no es solamente pedir perdón, sino voy a otro paso que se llama reparación. ¿Qué significa reparación? Y esta es la parte fundamental e importante porque es que cuando hablamos de reparar, es la conciencia de saber que la relación está frágil, hubo un problema. Y esto no solamente, pedir perdón, y eso es lo que pasa. Yo ya pedí perdón, reconocí mis errores y como si nada. Ya supérelo. Sí, supérelo, ya. Entonces, muchos esposos que han fallado, esposas que han fallado, padres que han fallado, que se ha fallado en la relación. Entonces, uno cree que por pedir perdón ya somos como si nada. Como si nada. Y al otro día, todo tranquilo. Pero no he entendido de que esta relación, para que sea restaurada, tengo que llevarla a un camino de reparación. Y hay familias que son así, hay familias que son, se les llama familias pegoteadas, que donde comen uno, comen todos, que la cama de uno es la cama de todo el mundo, que mejor dicho, y son familias que normalmente tienen la particularidad, es una generalidad, y es que discuten, se dicen, se insultan, mejor dicho, se sacan los trapitos al sol, dicen hasta lo que no deberían decir, se insultan de las peores maneras, y al ratico al otro día están como si nada. Nunca se pidieron perdón, y están como si nada. Entonces, los niños que crecen bajo ese patrón o esa conducta salen al mundo, salen a la vida, salen a la sociedad experimentando lo mismo. Entonces, yo tengo la capacidad de agarrar e insultar a todo el mundo y el día de mañana, ay, como si nada. Y, ay, usted, ay, más bobo, así se ofende por nada, cuando en realidad la otra persona quedó realmente muy herida porque es de otro tipo de personas, que son las personas que sí le prestan mucha atención a los detalles. Entonces, es una mirada que vale la pena tener en cuenta. Y es fundamental la reparación. Y es aquí donde dice, yo no puedo solamente pedir perdón, sino tengo que entrar en un proceso de restaurar. Y restaurar, lógicamente, eso es lo que va a ayudar a que haya una restauración. ¿Qué significa reparar? Significa que yo lastimé la relación, lastimé la confianza, lastimé alguna área y se pasó alguna situación fuerte, dice Rafael, dice re fuerte la situación. Y pasó algo. Y si pasó algo, lógicamente yo tengo que buscar la manera de reparar. Cuando hay una infidelidad, tiene que haber el reconocimiento de la infidelidad, tiene que haber el pedir perdón sobre la infidelidad, pero también tiene que haber especialmente la reparación. Se fracturó la confianza, entonces, ¿cómo reparo la confianza y qué tengo que dar para que la confianza se restaure? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, hay hombres o mujeres que fallaron, pero no quieren hacer nada para la reparación. Si se falló la relación con mi hermano, con mi amigo, con mi padre, con mis hijos, si yo fallé y yo reconozco, lógicamente pido perdón, pero ahora ¿cómo lo reparo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo empezar a reparar? Y aquí donde cada persona exige diferente tipo de reparación. Entonces, no es lo mismo. Esto pasó con las víctimas en Colombia y algo que lo aprendimos cuando empezamos a escuchar todo esto y ellos no solamente estaban pidiendo perdón, sino estaban pidiendo reparación. Y ahora no solamente se pide perdón, se pide reconocimiento de lo que hicieron y toda la información y todo lo que ellos necesitan saber de por qué lo hicieron y dónde están las víctimas y dónde las enterraron, etcétera. Pero no solamente quieren eso, quieren el perdón público, que se levanten estas personas y digan, sí, yo los maté y pido perdón, de verdad lo pido y no debí hacerlo. Y lo tercero es reparación. ¿Cómo hacemos para reparar? Nos robamos una cantidad de tierras, hicimos una cantidad de cosas, aquí tengo, devuelvo todo esto y reparo todo eso. Entonces, es ahí donde un esposo, una esposa, un hijo, un padre, un hermano, tenemos que entender que si yo quiero volver a restaurar, tengo que empezar a invertir para reparar. Ahora, ¿qué significa la reparación? Son aquellas acciones que evidencian que tanto reconoces la falta, reconoces que hicimos mal, pero estas acciones hablan de mi deseo por reparar esta relación, por restaurar esta relación. O sea, muestran a la otra persona lo importante, le muestran a los hijos, le muestran a los padres, a los familiares, amigos, hermanos, lo que sea,
muestran a la otra persona que esta relación me importa. Cuando no hay reparación y solamente se le da, ya, perdone, ya, no moleste, pues ya, olvido y listo. Y no se busca reparar, aunque el perdón consigo mismo trae la reparación, pero esta fase es importante tomarla en cuenta como este siguiente paso que hace parte del proceso del perdón, porque muchas personas inician a perdonar y empiezan el proceso del perdón, pero no se evidencia de la otra persona a la que cometió la falta, no se evidencian las acciones que se requieren para empezar a reparar. Entonces, esta reparación son acciones que evidencien, que muestren a la otra persona que estoy interesado o que estoy interesada en que la relación esté muchísimo mejor, y es allí donde se cometen los grandes fracasos. Sí. Porque muchas personas lo pasan por alto y dicen, ay, no, ya, pero yo qué le debo a usted, yo no le debo nada, ¿qué le pasa? Y es donde la otra persona dice, no, definitivamente no, o sea, como que esto no va a cambiar, y es muy doloroso. Ay, perdón, es muy doloroso darse cuenta de que la otra persona, o creer o considerar que por esa falta de esas pequeñas acciones no se quiere realmente perdonar. Esas acciones son muy, 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 muy necesarias, muy necesarias. Cuando estas personas que tú hablas en el tema del conflicto armado y se levantan y dicen, no, lo que pasa es que, bueno, sí, reparar, ¿no? ¿Qué le pasa? Esas tierras o esas cosas, yo no tengo nada que darle a usted. Las personas, y aquí es algo muy importante, no significa que por el hecho de reparar ya la vida va a ser igualita que antes. Ojalá y sea mejor, pero nunca va a devolver la vida de ese familiar, va a devolver ese abuso que se permitió, nunca se va ¿cómo decirlo?, a hacer como si nada pasó. Lo que va a ayudar es que cuando se recuerde la experiencia, cada vez haya menos dolor. Se dice psicológicamente que para una acción negativa que tuvimos, para reparar un mal comportamiento en una relación familiar o una relación social, necesito 9. ¿Sí? 9 acciones. 9 acciones buenas, o casi 10 acciones buenas para reparar una negativa. Imagínate cómo estaríamos en estadísticas en ese Claro, imagínense, y nosotros somos los seres humanos buenísimos para ofender y afectar a la gente. Y tenemos un acumulado terrible para intentar ayudar. Mira, y esto es y ojalá sirva esto, y necesitamos que esto sirva muchísimo, ya finalizando aquí. Y que vamos a dar todo un tema de reparación. Hay que hablar mucho de reparación y de perdón. Y vamos a dar unos días para hablar solamente de esto. Pero empecemos a entender de que si yo lastimé a alguien, si yo afecté a alguien, si yo fracturé la relación con alguien, significa que yo tengo que pasar por estos 3 procesos. Número 1, reconocimiento objetivo, claro, conciso, sincero. Es muy sincero, no decir las cosas por decirlas. Sincero. Segundo, pedir perdón. Es realmente la acción de un arrepentimiento genuino y verdadero y un compromiso de no volver a cometer ese mismo error. Tercero, una reparación. Y cada persona implica una reparación diferente. Entonces yo tengo que ser consciente, sentarme con esa persona y charlar y hablar y decir, ¿cómo reparo esto? Dime qué hago. Dime qué hago. Dime ¿Qué necesitas para sanar? Exacto. ¿Qué necesitas para recuperar esa confianza en mí? ¿Qué necesitas para, qué hago? Mira el celular, mira esto, voy para allá, vamos a viajar, vamos a intentar estar más juntos, vamos a intentar cambiar esta situación, vamos a comprar ropa, vamos a mirar qué hacemos, pero vamos a reparar. Estoy dispuesto a reparar. ¿Qué tengo que hacer? Dar más tiempo, renunciar a unas cosas, dejar otras cosas. Lo que tenga que hacer lo hago porque quiero restaurar mi relación. Entonces, el proceso de restauración no va a ser fácil, pero es un proceso que si hago estos 3 pasos, lógicamente todo será diferente. Y quiero invitar, y yo creo que esta palabra llegó a muchos, porque muchos están en la primera etapa, solamente reconocen, o algunos ni lo están. Otros solamente pasaron la segunda etapa, piden perdón y ya esperan que todo sea igual. Y eso no es así. Y lo tercero es que tenemos que entrar a reparar. Y creo que hoy muchos aquí tienen que aplicar acciones de reparación. Dejar el orgullo y decir, si yo lastimé, si yo afecté, tengo que reparar y tengo que hacer todo lo posible por la reparación de la situación. Entonces, esto es bien clave y bien importante en esa área. Mi amor, por tiempo, pues quisiéramos hablar más. Hay mucho que hablar.
Hay muchas preguntas que responder, hay muchísimas cosas, pero yo creo que podremos continuar con este tema. Ya esté muy pendiente que vamos a continuar en cualquier momento en estos devocionales con estos temas, que es muy importante. Dicen, por ejemplo, Rafael dice que qué terapia de coaching se puede aplicar para una reparación precisamente. Esta formulación va desde la mirada del coaching, desde el cómo puedo a través de una buena formulación de unas preguntas, y lo primero para cualquier proceso es el reconocimiento. Siempre que haya conciencia se puede hacer algo. Cuando la persona todavía no es consciente, hay que empezar a hacerlo consciente. Entonces, aquí hay muchas áreas que debemos empezar a tratar. Cada caso es diferente, cada relación se construye de una manera totalmente diferente. Por eso es importante que usted sea un observador constante de qué tipo de relación tienen, de cómo se fundamentaron, del cómo está el estado actual, porque no podemos simplemente generalizar y decir todos los matrimonios son iguales, todas las familias son iguales, cada relación es totalmente diferente. Bueno, hay mucho que hablar, hay muchas preguntas que responder. Cuando usted vea ya el tema nuevamente, ya pautado, publicitado, prepare sus preguntas. Vamos a tener algunos días de preguntas y respuestas enfocados a ciertos temas, así que esté muy, pero muy pendiente, porque definitivamente sabemos que estos temas de restauración los necesitamos. Imagínese lograr aplicar este proceso de restauración para con los hijos, hijos que se van y caen en las drogas, que caen en diferentes cosas, que caen en alcoholismo, que enfocan sus enojos en diferentes áreas, y ese proceso de la restauración, que podamos aplicarlo con ellos, que podamos aplicar también eso mismo con nuestras relaciones en la iglesia, que es muy importante también que podamos aplicar esto ante todo con nosotros mismos. Yo creo que vamos a experimentar realmente un proceso de restauración, y a eso es a lo que Dios nos llamó, a restaurar, a ser restauradores. Si tu ministerio por alguna razón en alguna parte del título le colocaste restauración, allí tienes que aplicarlo, tenemos que aplicarlo. Restauración no es estrellar a la gente con una terapia de choque y decirle tú fallaste, sino la restauración entra desde el reconocimiento hasta la sanidad. Sí, totalmente. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Jesús, tú eres el único que conoce realmente nuestro corazón. El poder reconocer no es fácil. A veces nuestro orgullo o nuestra perspectiva de la vida nos impide reconocer. Siempre somos víctimas y no victimarios. Nos hacemos siempre víctimas, Señor, pero nunca nos vemos como victimarios, y muchas veces somos victimarios, Dios. Muchas veces lo que sucede es las consecuencias de decisiones equivocadas que tomamos, y ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras fallas. Déjanos ver realmente, ser consciente y de los errores que cometemos. De la misma manera, Señor, a tener la valentía de pedir perdón, porque para pedir perdón hay que ser valientes, Dios, y necesitamos de ti. Crece en nuestra vida para ese pedir perdón sea un poco más fácil, y poder, Señor, expresarlo con sinceridad y honestidad. Pero sobre todo en esta mañana, déjanos saber qué áreas tenemos que empezar a reparar en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro ministerio, en las áreas que hemos fallado. Hay muchos ministerios que hoy están fallando, pero no quieren reparar. Hay muchas víctimas, Señor, en nuestras vidas, personas que hicimos daño en algún momento, personas que ofendimos, personas que lastimamos. Tal vez nunca lo hicimos con el propósito de hacerlo, pero lo hicimos. Y necesitamos, Señor, hoy ser reparadores. Creo que estamos en deuda con una cantidad de gente a nuestro alrededor que ni reconocimos ni pedimos perdón, y si lo hicimos, tal vez nunca reparamos. Ayúdanos, Señor, a tener la vida para reparar a las víctimas de nuestra vida, Señor, porque son muchas. Y al mismo tiempo, Señor, a perdonar a aquellos que nos ofendieron y nos lastimaron en el transcurso de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por eso declaro hoy un día excelente, un día buenísimo. Bendigo a todos los que hoy están presentes. Bendigo sus trabajos, sus casas, sus vidas, sus familias, sus negocios, y todo lo que emprendan hoy, todo lo que hagan hoy, serán bendecidos y será prosperado. En el nombre de Jesús sé que es así, y te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén.